Shalom, חברות וחברים. Hola amigos, amigas, hola a todos, hola Niv, hola Saf. Hoy estamos con el artículo de Rabash, cuando la persona que es el temor al Creador está en el material de estudio. El artículo en realidad nos lleva, como cualquier artículo de Rabash, hacia un principio muy central en nuestro trabajo, y en esta oportunidad hacia el trabajo por encima de la razón y dentro de la razón, y hasta cuánto en realidad Rabash nos da ejemplos que vamos a leer del artículo que son relevantes para nuestra vida, para la importancia de la vida, para nuestro trabajo en la sociedad, para la atracción de la luz que reforma y todos los fundamentos de nuestro trabajo. Asaf, sí, elegimos algunos fragmentos especiales del artículo que Rabash, de una forma muy especial, a través de ejemplos, nos lleva al sentir de qué es lo que tenemos que desarrollar para estar en este trabajo del cual Rabash habla, cómo agrandamos y damos importancia a la espiritualidad, cómo tenemos que hacer, tomar esa fuerza que nos eleva cada vez de un estado a otro. Y a través de las palabras de Rabash vamos a entrar de nuevo en este artículo. Elegimos algunos fragmentos que nos van a ayudar a tomar esos puntos principales. Antes de empezar, vamos a ver un clip de Rab que nos ayude a conectar entre estos conceptos tan elevados de los que los cabalistas hablan en nuestro estado y ver cómo está relacionado y es relevante para nosotros. Clip número 1. Por sobre la razón y por debajo de la razón. Estas cosas no están tan claras. No son claras porque, a pesar de que la persona está en la preparación para pasar el Magzón, para entrar en el trabajo verdadero, en el trabajo del Señor, en la preparación no siente estos discernimientos de una forma clara. Aún no tiene el sentir del dador del grado superior, y por eso no tiene diferencia entre fe y conocimiento de una forma clara, analizada, de forma tal que entienda, que puede entender que el conocimiento es recepción en mente y corazón en sus Keilim, y la fe, Emuná, es la presencia en el Kli del superior, y la fe puede existir solo cuando es por sobre la razón y solo cuando viene del amor y del temor. Pero a pesar de todo, incluso en el tiempo de preparación, para nosotros hay tales casos en los cuales estas cosas de división en por sobre la razón y dentro de la razón y por debajo de la razón existen como raíz y rama. Y entonces comenzamos a entender que en la espiritualidad las definiciones son un poco diferentes a la corporalidad. Asaf, tal como escuchamos ahora de Rafa, a pesar de que estos conceptos en verdad, en su verdadera tonalidad, son conceptos de elevarnos por sobre la razón o por debajo de la razón, son conceptos que aparecen después en el artículo de temor y amor, pero junto con esto, como raíz y rama, incluso existen desde el estado primario, cuando la persona comienza su trabajo de alguna forma. Entonces ya podemos conectarnos con ellos y tratar en ellos y buscarlos y trabajar con ellos hasta cuanto podamos. Y con esto podemos hacer el esfuerzo, avanzar, comenzar a hacer esfuerzos que nos desarrollan y nos ayudan a avanzar. Entremos ahora entonces
Estamos en el fragmento del artículo de Rabash y en este fragmento van a escuchar un ejemplo que ya es conocido para todos. Rabash vuelve a este ejemplo en diferentes artículos, en diferentes formas. Vamos a entrar en el primer fragmento de Rabash. Nos escribe Rabash en el fragmento número 1. Por ejemplo, una persona que se va a dormir a medianoche está muy cansada, con fiebre, y se le prohíbe salir de la cama porque está tiritando. Pero se produce un incendio en las habitaciones contiguas y se le dice que salga rápidamente de la cama porque pronto no podrá abandonar la casa y puede quemarse. Entonces el intelecto ordena sin ninguna duda que si contempla su situación, no es conveniente que salga de la cama por varias razones, pero entonces puede quemarse y seguramente que va a saltar de la cama sin más argumentos, porque la base sobre la que tiene que esforzar el intelecto dicta que es algo conveniente y por lo tanto hará todos los esfuerzos sin ninguna duda. Vamos a volver ahora un poco sobre nuestras palabras, dice Asaf. Este ejemplo está muy claro, se siente, digamos, me voy a dormir a las 12 de la noche, estoy muy cansado, tengo también fiebre, tirito, no me siento bien, no tengo fuerzas de moverme ni de levantarme, pero hay un incendio en la habitación de al lado, entonces no importa que no tenga fuerza y que no me quiero y que me resulta difícil y tengo fiebre y estoy enfermo y no tengo fuerzas de bajarme de la cama, pero está claro y es muy simple que si ahora me quedo en la cama me voy a quemar y me muero. Y por eso está clarísimo que no importa cuán difícil es más importante vivir. Y es muy simple, de forma simple, instintiva y natural. Hacemos un cálculo de conveniencia realmente sin ni siquiera pensar. Está claro que me levanto en el de un momento y salgo de la habitación a pesar de que es difícil y que estoy con fiebre y no me siento bien. Y eso es lo que se llama dentro de la razón, dice Niv. Asaf, sí, está claro, cada quien puede verse en esa situación y seguro va a actuar de la misma forma. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vamos a continuar con la lectura. Resulta que cuando el intelecto obliga al esfuerzo, uno no tiene en cuenta el valor del esfuerzo, sino solo la conveniencia, es decir, aquello que puede conseguir con el esfuerzo. Asaf, es decir, que si mi mente me muestra de forma muy clara que yo debo ahora levantarme de la cama, no me importa hasta cuánto es difícil. Está claro que incluso si es un poco más vale la pena, me levanto. Es simple, el cálculo es simple, me conviene más levantarme que no. Continuamos. Sin embargo, cuando trabajamos por encima de la razón, uno siempre está bajo la presión del cuerpo, que pregunta, ¿qué te hace estar tan seguro de que estás en el camino correcto? Asaf, una frase. Miren hasta cuánto Rabash nos ayuda a entender cómo relacionarnos con ese concepto del trabajo por sobre la razón, es decir, por sobre de la conveniencia instintiva que yo siento. ¿Conviene ir por encima de la razón o no conviene? Esta conveniencia está oculta de mí y por eso no tengo el instinto natural que ahora voy a ir a esto. Y eso es precisamente la llave para salir al grado más elevado. Precisamente el hecho de que la conveniencia está oculta. Continuamos. Y cuando la conveniencia está oculta aparecen las preguntas del cuerpo que le hacen. El texto, ¿qué te hace estar tan seguro que estás en el camino correcto? ¿El esfuerzo que estás haciendo para alcanzar la mente realmente merece la pena?
¿Acaso es factible? ¿Puedes alcanzar esa meta que buscas? Asaf, sí, levantarse. Son preguntas difíciles. Asaf, levantarse de la cama no es difícil en el caso anterior. O me quemo o me levanto. La que conveniencia está clara. Pero esforzarse para hacer un paso hacia el amor a los amigos, por ejemplo, ahora, no está tan claro como el sol que con esto me salvo a mí mismo. No está claro a mi deseo de recibir la conveniencia. La conveniencia está oculta, no está revelada dentro de mi razón. Digamos, ¿voy a tener éxito en esto o no? De pronto todos son dudas. Digamos, la persona no tiene una base clara donde entiende y siente y sabe, ok, yo hago un esfuerzo así voy a recibir tal pago. No hay algo así. Todos son preguntas y precisamente esto es un estado potencial de avance que nos da la posibilidad de ir por sobre la razón, porque la razón es cuando hay una conveniencia revelada y por sobre la razón es cuando la conveniencia está oculta. Y por eso todo el tiempo hablamos de la importancia de la meta, la importancia del creador, de la espiritualidad, del otorgamiento. La importancia es la conveniencia. Eso es lo principal y lo único en realidad que determina todo. Sí, la conveniencia, la importancia de la meta es importante para mí. Y eso, por supuesto, ¿de quién lo puedo recibir? Es una pregunta. Entonces, sí, recibo esa importancia, entonces voy a poder ir por sobre la razón. Si no tengo la importancia, si me quedo solamente en mis propias fuerzas, por supuesto que la conveniencia está oculta y la presión del cuerpo me va a obligar y en realidad no voy a tener respuesta. ¿Tienen respuestas ustedes a esas preguntas que él hace? Asaf, si tienen preguntas, recordamos que vamos a estar felices de poder recibirlas y usarlas para profundizar en la clase. Vamos a continuar leyendo. Por eso siempre, la lectura, por eso siempre está atravesando ascensos y descensos. Una vez prevalece el intelecto y otras veces prevalece por encima de la razón. Asaf, digamos una palabra. La persona que está en un avance espiritual, en un desarrollo espiritual, precisamente él todo el tiempo está inseguro, todo el tiempo está en que sube y baja. Quiero esto. La espiritualidad es importante. Pero no veo. Y ahora recibo importancia y realmente no hay nada más importante que la vida. ¿Qué? ¿Me voy a quedar como una bestia y nada más y se acaba el cuerpo y se acaba la vida? Por supuesto que me voy a esforzar en estar en conexión con el Creador a través de los amigos y de la sociedad. Y de pronto siento que toda la importancia de la espiritualidad está oculta y bajo a este mundo y todo el tiempo estamos en estas fluctuaciones, en estos movimientos. Una vez mi razón se prevalece la conveniencia que está clara en mi deseo de recibir y otra vez me sobrepongo en la importancia por sobre la razón, por sobre la conveniencia de mi razón y hago esfuerzos en desarrollarme y avanzar hacia la conexión con los amigos donde siento la espiritualidad, etcétera. Y todo el tiempo en esta división interna, todo el tiempo en estas fuerzas internas y después aprendemos en estados más avanzados. Eso se transforma en lo que se llaman en derecha e izquierda y en estados muchos más avanzados, más allá del maxom, la persona se construye a sí mismo en lo que adquiere de la derecha y de la izquierda, se hace a sí mismo. Y así solamente recuerdo estos conceptos para que veamos cómo todo está conectado con lo que aprendemos. Rabash realmente nos prepara aquí para el trabajo espiritual de la forma mano a mano, nos toma mano a mano. Continuamos. Y siempre piensa cuándo va a llegar el tiempo en que puedo determinar mi trabajo dentro de la razón y entonces voy a tener una base sólida para que pueda construir todo sobre el intelecto. Seguramente en ese momento no tendré descensos en el trabajo del Creador, como sucede con todas las cosas que se construye con una mente clara. Aquí
hay una, digamos, una expectativa oculta o revelada para la persona que cuando tenga fuerza, cuando tenga deseo, cuando tenga iluminación desde arriba, entonces voy a poder finalmente cruzar el Maxón y trabajar para otorgar. Y si no tengo ese ascenso, que yo lo llamo como ascenso, eso es una pregunta, si esto realmente es un ascenso, porque aquí define que a eso se le llama precisamente dentro de la razón, porque la mente me obliga ahora a dar un esfuerzo porque la conveniencia está clara. Y a lo mejor precisamente este ascenso, el ascenso verdadero, es cuando la conveniencia no está clara, recibir fuerzas de una fuente externa y a pesar de todo, hacer la elección como si estuviera revelada sin la conveniencia. A lo mejor precisamente esto es lo que me ayuda a avanzar mucho más al concepto verdadero que se llama por sobre la razón. A lo mejor lo que hoy llamo, ¿qué nos dice aquí? ¿Qué dice Rabash? ¿Cuándo va a llegar el tiempo que puedo terminar el trabajo dentro de la razón, que voy a tener una base fuerte y puedo construir todo según la mente, que finalmente el Creador se va a revelar? Y si el Creador se revela, todo va a estar claro. Va a haber eternidad, plenitud, espiritualidad, importancia. El Creador se revela. Yo trabajo por el Creador. ¿Qué más grande que esto hay? Estoy lleno de fuerzas, energía. Por supuesto que no voy a tener ningún descenso en el trabajo del Creador, como todas las cosas que están hechas sobre una mente sana. Pero él no sabe que lo que espera alcanzar no le dará una bendición, sino una maldición, ya que dentro de la razón es el lugar donde se aferra a la Sitra Achra. Y el Creador ha elegido que aquellos que desean alcanzar la Dvekut con el Creador, específicamente por encima de la razón, esa es la verdadera forma de acercarse al Creador. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Dice Asaf. Como Rabash, como los cabalistas saben expresar, digamos, si la persona realmente sigue lo que hacen los cabalistas, todo lo que está aquí escrito, uno puede sentirlo, uno realmente expresa lo que ocurre en el corazón de la persona que trata de avanzar. Está claro y está revelado para el cabalista cuáles son los estados emocionales y mentales que tenemos que pasar. Y leer esto, el hecho de que seamos capaces de leer esto y conectarnos con estas palabras es algo muy grande y es conexión con la luz que reforma. Entonces vamos a estar así en agradecimiento y en alegría de tener la capacidad de avanzar a través de las palabras de Rabash, de sentirlas. Y en verdad es un gran privilegio. Vemos que ya hay preguntas. Mujeres de España, 5. Buenos días, amigos. Buenos días, Clima Mundial. Si el ejemplo del incendio, levantarse de la cama, es una decisión evidente porque la amenaza es clara, ¿qué ocurre cuando en el camino espiritual no vemos con claridad qué estamos ganando ni qué estamos perdiendo? ¿Y qué nos puede dar la fuerza para levantarnos a la clase? Gracias. Asaf, sí, muy claro. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Primero que nada, decir que es muy bueno que no vemos de forma clara que hay una conveniencia en el avance espiritual. ¿Por qué? Porque entonces nos quedaríamos dentro de la razón y no avanzaríamos en verdad. El Creador quiere que lleguemos a la Dvekut con Él y para eso necesitamos elevarnos a sus cualidades que están fuera de la pequeña preocupación propia, el amor propio sobre la conveniencia personal mía, etcétera. Nosotros debemos desarrollarnos. ¿Qué vamos a hacer entonces para que la conveniencia, cuando la conveniencia de la espiritualidad está oculta,
nosotros construimos la grandeza y la conveniencia entre nosotros en el entorno. Esa es la patente, ese es todo el motor que tiene la persona que quiere avanzar y que tiene el punto en el corazón, un punto pequeño que identifica que conviene avanzar a la espiritualidad, y por otra parte está todo nuestro ego, toda la razón, que todo el tiempo exige una recompensa inmediata, y es difícil para saber si estamos en lo, para saber esto que estamos cuando estamos en la ocultación. Entonces construimos una sociedad y con los amigos, y ahí el valor espiritual, el valor de avanzar hacia la cualidad de otorgamiento, a estar por sobre la razón, eso es lo grande, eso es lo importante. Y entonces de una forma artificial, realmente artificial, precisamente por el hecho de que hacemos un esfuerzo artificial. Es decir, ¿qué quiere decir artificial? Que yo construyo algo para mí. A eso se le llama artificial, que en lugar de la importancia natural que penetró en mí, la naturaleza de ir al llenado inmediato de mi razón como cualquier otra bestia, como cualquier a nivel animado, yo quiero estar en hablante y construyo para mí junto con mis amigos la grandeza de la espiritualidad que está oculta de nosotros. Y entonces resulta que por nosotros mismos construimos la fuerza que nos da la posibilidad de avanzar de un estado y a otro. Por eso debemos entender hasta qué punto es importante de estar conectados unos con otros, hasta qué punto necesitamos los amigos, hasta qué punto ese pequeño deseo, el punto en el corazón que hay en cada uno de nosotros es lo más importante. Si yo logrando por encima de todo, entonces voy a poder adquirir esa fuerza, ese motor que me da la importancia y dar un paso hacia adelante. Eso es lo que necesitamos. Hay muchas preguntas. Vamos a continuar. Mac 11. Здравствуйте, дорогие учителя. Shalom, queridos profesores. Al final del artículo, Rabash escribe, voy a tratar de leer. Resulta que cuando ya alcanza el amor, entonces el amor le causa miedo, temor, porque eso puede llevarlo a la razón, y entonces debe tener más cuidado para no caer en el deseo de recibir. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Dice Nev. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo usar esto en nuestro trabajo? Porque escribe que tenemos el deseo de recibir, pero ese no es nuestro estado. Tiene que haber un deseo más elevado, o debemos usar esto en nuestro trabajo. El estado que tú describes o que Rabash describe en el artículo es un estado muy elevado de amor, y entonces nos da el consejo de añadir temor al amor. Y todo el artículo comienza de esta pregunta, ¿qué es? ¿Por qué hay que añadir temor si ya hay amor? Porque el amor obliga al dador a dar en cualquier caso, y entonces hay un peligro por parte del receptor de caer dentro de la razón, porque el amor obliga al dador a darle, pero el receptor, si quiere recibir, entonces tira la fe, la emuná, y recibe y disfruta del amor que recibe ahora. Pero entonces se revela el tema desde un inicio, que antes también la fe con la que fue por sobre la razón no estaba en la base del honor, de valoración que en verdad quiere otorgar al Creador, sino que fue solamente un medio para que finalmente pueda recibir. Y ahora que recibe, disfruta y da el consejo. Entonces, a tu pregunta, ¿qué es lo que podemos aprender de esto? Y a lo mejor también es una respuesta a varias preguntas que hicieron. Nosotros podemos aprender de esto lo que
que la persona debe hacer un cálculo, nos dice Baal HaSulam, que si él llegó a esa relación del Creador hacia él desde el amor, entonces llegó a esto solamente gracias porque actuó antes con fe. Es decir, ¿qué es lo que el Creador quiere de nosotros? Quiere la fe. ¿Y qué es lo que debe hacer ahora él? Es buscar consejos de cómo agrandar la fe a pesar del amor. Y por eso, también cuando se nos revela, como aquí preguntan Ludmila de Mac 55, cuando llega la importancia instintiva del Creador y que todos estamos en impresión y en emoción y en elevación dentro de la razón, es decir, que toda la conveniencia está clara, entonces sobre esto, como raíz y rama en el estado elevado que Rabash describe, podemos entender que debemos encontrar caminos sobre cómo añadir más en la fe o en el temor para no recibir esto por nosotros. En la práctica, ¿qué hacer? En nuestro caso es muy simple, porque tenemos un entorno, tenemos la decena. Entonces, si siento algún tipo de elevación o impresión, debo encontrar caminos sobre cómo aumentar mi amor hacia los amigos, cómo aumentar mi preocupación por ellos, mi plegaria, lo que hablo, qué puedo hacer para ellos, para despertarlos, qué puedo hacer en la práctica, es decir, pensamiento, habla y acción. Debo expresar esforzarme precisamente en este tiempo donde siento elevación de espíritu. Eso es lo más seguro que yo puedo usar en estos estados en que descubro dentro de la razón de la forma correcta. Ok. Aquí hay algunas preguntas, respuesta para algunas preguntas. Mujeres de Alemania. Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğrencilerim. Kişi istemese de kalkıyor, derse geliyor ama sadece bedenimi getirmiş oluyorum. Queridos profesores, también cuando la persona no quiere, se levanta y va a la clase, pero yo siento que yo solo traigo mi cuerpo. Entonces la pregunta es qué tengo que hacer para salir de esa sensación fuerte de sentir que traerme a mí misma más que el cuerpo. Asaf, el hecho de que tú dices de que traes tu cuerpo para estar presente en la clase, eso ya es algo grande. No es algo, eso hay que darle importancia. ¿Por qué? Porque tú ahora estás haciendo un acto que a pesar de que que no sientes un gran sabor por esto, una gran elevación o de llegar a la clase, pero aún haces un esfuerzo. Entonces, en algo ya es un esfuerzo que se te toma en cuenta, que se toma como una sobreposición por sobre la emoción que puedas sentir en tu razón. Ya es a lo mejor pensar por qué haces esto, compromiso hacia el camino, hacia los amigos. A lo mejor aquí hay una relación, el hecho de que llegaste a un estado donde puedes llegar a pesar de que la impresión o la emoción no es grande, eso ya dice que has construido una importancia dentro, anterior, que ya has recibido esto de la sociedad, también el hábito, uno tiene que habituarse para esos ascensos y descensos. Entonces, eso es algo ya, no es algo pequeño, es un estado avanzado cuando la persona aprende a traerse a sí mismo a pesar de que entiende de que su razón no lo apoya. Pero ahora, desde ese estado mecánico, donde llego y me traigo a mi cuerpo, digamos, a la silla, no importa si estamos en un centro físico o al computador y conectarme al sistema Arbut y estar frente a esto. Eso también está bien ahora. Ahora, incluso si, digamos, no tengo espíritu de vida, ahora puedo comenzar a pedir, a impresionarme, a conectarme a esa plegaria. Toda la clase puede estar en el pensamiento
digamos, pueden haber a mi lado amigas que se emocionan del texto y del estudio. Yo no escucho nada, pero me preocupo todo el tiempo. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo voy a tener importancia? ¿Cómo voy a sentir emoción, alegría? Y aquí hay muchos cálculos en los que uno puede entrar. ¿Y para qué necesito esa emoción y alegría? Y eso es la oportunidad para renovar la base sobre la cual trabajamos. ¿Por qué quiero tener esa emoción o espíritu? ¿Porque me quiero sentir bien? ¿O a lo mejor que quiero aún estar más en otorgamiento hacia las amigas? En resumen, de aquí, de ese estado mecánico, es muy bueno ese estado. Sobre esto también hay que agradecer que pude traer a mi cuerpo a estar en la casa. Lo segundo, la plegaria. Ahora la aclaración de la plegaria. Eso es lo que se exige de nosotros. Ludmila, de Mujeres de MAC 158. ¿Cómo llega el entendimiento que el desarrollo espiritual es la vida? Como el ejemplo de Rabash, de la persona que salta de la cama porque entiende que debe salvar su vida. La pregunta es, ¿cómo vamos a sentir que la espiritualidad es nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer? Realmente es una pregunta. Yo creo que aquí hay todo tipo de consejos. Una vez escuché incluso un consejo para los más fuertes de ustedes, que incluso ir Perdón, no entendí. Somos personas adultas. ¿Qué nos queda, digamos, de nuestra vida? Y la persona debe ser un cálculo. El día a día es muy exigente y la vida nos arrastra. Y la razón de la sociedad influye. Y realmente la vida es muy exigente y las necesidades aumentan y todo eso se entiende. Pero junto con esto, ¿qué es lo que quiero a fin de cuentas que quede de mi vida? ¿Qué es lo que se llama para mí que mi vida es una vida con sentido, exitosa? Al fin de cuentas, la persona debe pensar al final de la vida, ¿cuál es la meta? ¿Qué va a ser para mí que alcance esta meta? Y según esto, hacer los cálculos. Ahora es muy difícil y para eso tenemos medios porque el entorno nos arrastra y también nuestros deseos nos confunden. Pero para esto tenemos un entorno más interno. Y principalmente son nuestras clases y las reuniones. Y cuando nos reunimos juntos en cada clase y, por supuesto, en cada congreso como vamos a tener próximamente, entonces recibimos muchas fuerzas. De pronto las cosas, cada quien llega a un deseo pequeño por la espiritualidad y tenemos claro que ¿qué es lo que tenemos para alcanzar en esta vida más que llevar a cabo el deseo más interno que está en nosotros? Y si por un momento pensamos y aclaramos qué otras personas a nuestro alrededor tienen este deseo y hasta cuánto este es especial y hasta cuánto no está en otras personas y que sí está en mí, ese deseo más elevado, si la persona va y lo realiza, entonces si llama una persona exitosa porque llevó a cabo su deseo más interno que lo lleva al potencial más elevado. Y por eso, a fin de cuentas, la espiritualidad, la importancia la recibimos de nuestro entorno, de las clases y de la influencia de la luz que reforma, que construye en nosotros la necesidad por ese sentimiento, por ese sentir. Asaf, otra perspectiva para complementar la imagen, ¿cómo podemos transformar la espiritualidad en lo más importante de la vida? La verdad es que sí está esa parte de hacer un zoom out sobre nuestra vida y ver lo que ocurre. Esa es una perspectiva y otra forma de verlo esto es que entre nosotros como niños todo el tiempo debemos actuar, jugar todo el tiempo. El cabalista
también los cabalistas en grados elevados se sienten a sí mismos como un niño hacia la espiritualidad. Todo el tiempo abre los ojos. ¿Qué es lo que voy a alcanzar? ¿Qué voy a desarrollar? Y esa relación de emoción, de impresión, de una forma exagerada incluso, de una forma artificial a través del juego. Yo puedo jugar o actuar con los amigos porque, digamos, entendemos cuál es la fuerza del entorno que tenemos. Nosotros actuamos todo el día en cualquier parte. Tú vas al trabajo y eres el jefe y estás actuando como jefe y cada quien actúa como trabajadores o al contrario. O que ahora estás actuando una imagen en la casa. Soy padre, soy hermano, soy hermana. Todo el tiempo actuamos personajes. Eso de forma natural. Solamente no lo llamamos actuación, pero de forma natural, de inmediato, nos ponen en una posición en relación al entorno de actuar una función que el entorno espera de mí. Aquí tenemos la posibilidad de ser como niños que actúan juntos, que juegan juntos a la pelota. Y la pelota es la importancia de la espiritualidad. Se la tiran uno a otro. Veo un amigo y ahora pienso cómo le causó que se emocione, qué relación voy a tener hacia él hacia la meta. Veo a un amigo y trato de ver cómo él juega hacia mí, con qué emoción está, qué sensación. Y todo el tiempo así nos entregamos. Y entonces, en lugar de hundirnos todo el tiempo en nuestra razón, qué tengo en el bolsillo, qué he ganado, qué veo de forma clara, porque esa es la base dentro de la razón. Pero si trabajo con los amigos, ¿cómo les entrego esa pelota de la importancia todo el tiempo y cómo la recibo de ellos? Entonces no estoy en esos cálculos pobres del deseo de recibir. Y entonces debemos usar el entorno. Y eso es en cada momento, en cada conversación de la decena, en cualquier estado cuando estamos juntos o que no estamos juntos y pensamos unos en el otro. Eso en verdad es nuestra gran salvación. Y también junto con esto hacer el zoom out y ver y buscar la importancia y el sentido de la vida. Eso también conviene. Ucrania. Вітаю, шановні викладачі. Запитання від нашого товариша Артема, в якого немає можливості поставити питання. Як здобути таке відчуття, що згорю разом із хатою? Pregunta de un amigo. Покинуся на урок. Дякую. ¿Cómo llegar a una sensación tal de que me voy a quemar junto con la casa si no me levanto para la clase? Esa es realmente la pregunta más importante. Es un proceso que se construye, pero se construye precisamente de los ejercicios que hacemos por sobre la razón. Es decir, precisamente cuando no siento la importancia y conveniencia, precisamente entonces esos son los ejercicios que nos acercan a ese discernimiento, porque cuando hacemos estas acciones son más cercanas al libre albedrío porque están desconectadas del deseo de recibir para sí mismo. Si la conveniencia está clara, eso es una acción dentro de la razón, pero precisamente cuando comienza la pregunta, ¿por qué no tengo importancia? Tal como él pregunta, ¿por qué que él pregunta él cómo llegar? O en otras palabras, ¿por qué no tengo la importancia por la clase como si eso es la fuente de la vida? Eso también es una carencia. Eso es una pregunta de la cual se puede comenzar a exigir la luz que reforma sobre esto durante la clase. Yo quiero que la espiritualidad y la clase y los medios que me llevan a la meta del otorgamiento, a la meta de complacer al Creador, sea lo más importante, en relación también a las cosas que me preocupan y que yo veo que esa es mi vida y que hay una lista de cosas que debo hacer y alcanzar a hacer. Y eso lo veo como lo más importante, pero yo quiero que la espiritualidad y el otorgamiento y el amor a los amigos y al Creador
Eso está a la cabeza de mi preferencia y para eso llego a la clase. Y la clase debe darme esa fuerza y la sociedad debe darme esa fuerza. Yo también debo. Lo único que mis amigos necesitan de mí es eso, esa importancia de la espiritualidad como la fuente de la vida. Mujeres de España, 1. Muchas gracias. Buenos días, instructores. La pregunta está dentro de la decena. Si el cuerpo, cuando el cuerpo muere, el cuerpo físico, y uno tiene fe por encima de la razón, ¿ese trabajo se acumula o se pierde? Sí, es una pregunta que conocemos y se ha hecho varias veces también a Rab. Hay una ley que se llama que no hay ninguna pérdida en la espiritualidad, es decir, todo el avance espiritual, incluso si la persona no ha llegado a más allá del Mahsom, cada avance que el alma hace se anota, no desaparece para nada. Tú puedes preguntar también así sobre todo el desarrollo de la humanidad. Vemos decenas de miles de años, la humanidad se desarrolla y ¿qué? ¿Todo es gratis? No, es un desarrollo también, solamente que es muy lento y se va acumulando poco a poco. La persona que ya está en su reencarnación presente y sabe que hay un tema como la adhesión con el Creador y ya y avanza hacia esto. ¿Hasta cuánto llegó en una reencarnación? Por supuesto que eso se anota en el alma y ese alma continúa desarrollándose a pesar de que el alma puede cambiar camisa, que es nuestro cuerpo. Entonces, por supuesto que el avance espiritual no desaparece en ninguna parte, no hay ninguna pérdida en la espiritualidad. Hay otra pregunta que dice que Rab dijo en 2005 que la Kabbalah dejó de ser una sabiduría oculta y que esta revelación se le hace a la persona en relación a su preparación. La pregunta es ¿qué preparación se necesita para que la Kabbalah se revele a las personas? Aquí vamos a ir al clip número 4, donde trae lo que tú preguntas y principalmente nos da una explicación profunda y extensa sobre todo el tema de fe por sobre la razón. Vamos a ir al clip número 4 que nos lleva al corazón de la clase, de lo que hemos hablado y también vamos a relacionarnos con tu pregunta. Entonces, veamos el clip número 4. Tratemos de sentir, dice Asaf, tratemos de sentir el ejemplo que Rab nos da aquí, sentir este tema de que son esas chispas de otorgamiento en nosotros que es por sobre la razón. Rab da un ejemplo que nos ayuda y también vamos a conectar esto con la estructura de los mundos superiores. Rab, ¿qué es por sobre la razón y dentro de la razón o por debajo de la razón? Tenemos el deseo de recibir. Cuando recibo dentro del deseo de recibir y en juicio lo que recibo y según esto como está escrito que el juez no tiene más lo que sus ojos ven, entonces en realidad actúo según mi naturaleza, según mi mente, según mi razón. Es lo que se llama que actúo según conocimiento. El conocimiento es Or Jochma o la mente, digamos, para nosotros no es luz, sino que, digamos, es también una cierta iluminación de Jochma que se expande en los kelim de recepción. Y como el conocimiento se expande, como Or Jochma se expande en los kelim de Kabbalah, recibo conocimiento de mi estado. Y entonces, desde esto, recibo de Or Jochma en los kelim de Kabbalah, de recepción recibo el placer en sí mismo y también el conocimiento del placer. Es lo que se llama en moja y en liba, mente y corazón. Recepción en mente y corazón, moja beliba, es lo que se llama conocimiento. Dat, razón, la razón del hombre. ¿Por qué hablamos dat, razón? Porque es el grado más elevado de todos los grados de recepción.
Es la conciencia de la persona, es la persona, el hombre que está dentro del hombre. Eso, yo trabajo según mis vasijas de recepción. Lo que recibo en la práctica en la mano, eso es lo que tengo. Siento esto, lo veo, lo entiendo, lo sujeto, lo sostengo. Esa es la naturaleza de nuestra materia, del deseo de recibir. Estar conectado con Boré, estar en un grado por sobre mí yo, puedo solo si recibo los Keilim de Binah, las vasijas de Binah, tal como aprendemos los mundos de Bia, que son partes de Galgalta Beinaim, que a través del pecado cayeron a Ahab. Y entonces, dentro de esas partes, dentro de esas partes rotas de Galgalta Beinaim que cayeron en Ahab, dentro de ellas puede la luz expandirse y no en el Ahab en el cual estamos. Digamos, es como cuando tienes una masa y dentro de la masa tienes bolitas de chocolate. Entonces esas bolitas de chocolate, digamos, son en Galgalta Beinaim, las partes dentro de la masa en sí que es Ahab. Entonces, la luz puede expandirse solamente dentro de esas bolitas de Galgalta Beinaim. Y si están ordenadas de la forma correcta entre sí, en total, de ellas se construye el sistema de los mundos de Bia. Es decir, los mundos de Bia son Galgaltos Beinaim que están dentro de Ahab, la masa de Ahab. Pero esas Galgalta Beinaim están conectadas entre sí y no están conectadas con esa masa de Ahab. Tienen solamente la defensa para que no les moleste. Adam Arishon desde un inicio es ese Ahab, según su naturaleza, no desde ese es el Ahab. Si no recibe Galgalta Beinaim dentro de sí, entonces no va a tener ninguna conexión con Boré, la luz. El Creador se siente, la luz se expande solamente en Galgalta Beinaim. En las Kelim de Kabbalah, las vasijas de recepción, no puede. La persona que trabaja no en su Ahab, en esa masa, sino que en Galgalta Beinaim, que se incluyen en él como resultado del pecado de Adam Arishon, a eso se le llama que trabaja por sobre su razón, por sobre su conocimiento, por sobre su deseo. Porque como razón, su mente, esa es la masa, no las bolitas de chocolate. Eso quiere decir que trabaja en fe por sobre la razón. ¿Por qué fe? Porque son partes de Binah, Galgalta Beinaim, en vasijas de otorgamiento. Por sobre la razón quiere decir que él está parado, pisa sobre la Ahab, hace frente a esto tzimtzum, y se pasa a sí mismo su sentir, su corazón siente dentro de estas Galgalta Beinaim y en ellas está, en ellas vive. Es lo que se llama que trabaja en fe por sobre la razón. ¿Y qué puede ayudar para ese tipo de cosas? ¿Qué apoya en esto? ¿Qué lo ayuda en esto? El amor y el temor. Esas son las cosas que lo ayudan a sostenerse en estos kelim de otorgamiento y no ser arrastrado a través de ese Ahab, de esas kelim de recepción, porque ese Ahab atrae fuerte. Sí, amigos, dice Asaf, ustedes escuchan lo que nos dice Rab. Nuestro trabajo es buscar esas bolitas de chocolate. Y esa es toda la historia. Estamos viviendo de una masa que es toda nuestra razón, nuestra exigencia para la conveniencia egoísta, nuestros deseos comunes, toda esta corporalidad. Esa es la masa donde toda esa materia que nos rodea, que vivimos dentro de esto. Y dentro de esto queremos buscar todo tipo de
bolitas pequeñas de importancia de la espiritualidad, importancia de los amigos, del otorgamiento del Creador, de algo con lo que me conecto, de las cosas de los cabalistas o de un amigo que le puedo dar emoción o que él me da emoción. Y esas cosas pequeñas son pequeñas, pero dulces, exactamente. Ese ejemplo nos ayuda mucho a entender que la espiritualidad es un tema de calidad, de importancia, es un tema de valor, no es un tema de cantidad. Y nosotros debemos, con la ayuda nosotros debemos mover el peso, la balanza. Queremos vivir en esos puntos pequeños de sostén del Creador, que el Creador nos da principalmente a través de los amigos. Cada amigo es como una soga de salvación hacia el Creador. Son esas bolitas de chocolate, queremos ubicarlas y decir que esto es lo importante, porque la masa es la masa. Seguro que es mucho, seguro que me rodea, que me conquista todos los destinos, en todos los sentidos. Pero eso no me importa. Si lo importante son los puntos de chocolate, todos esos puntos de sostén con el Creador, con el camino, yo puedo vivir en esto realmente y se transforma en mucho más importante y por sobre de esa masa que queda siendo masa. Es muy importante este ejemplo. Y la respuesta es para Vitali, cuando son las condiciones para que puedan escuchar la sabiduría de la Kabbalah. Escuchamos de Rab que desde 1995, como dijo Baal HaSulam y también Rabash, en realidad la sabiduría de la Kabbalah no hay sobre ella ninguna ocultación y todos están preparados. Es decir, ya no hay dudas, porque quien no tiene esa bolita de chocolate dentro de su masa, entonces así no va a escuchar y no lo va a interesar y no hay ninguna duda de que lo pueda dañar. Pero antes había dudas o sospecha de que pudiera confundir, pero hoy día la persona no se atrae a eso. Pero quien tiene esas migajas de chocolate, entonces ellos tienen ya una atracción hacia la fe por sobre la razón y ya están preparados. Mujeres de Mac. Добрый день, мировой Акли. Спасибо за возможность задать вопрос. На уроке говорилось, что в нашем мире понимание греха, наказания. Gracias por la posibilidad de preguntar. Hablan del pecado y del castigo. Todo eso está es confuso para nosotros en nuestro mundo, más que Pero ¿qué es la alegría espiritual en relación a lo que sentimos? ¿Qué es la alegría espiritual? Dicen que la alegría es resultado de las buenas acciones. ¿Qué son buenas acciones? Son actos de otorgamiento, es decir, que sí recibo importancia del entorno, del grupo y todos los medios que aprendemos sobre esto y que puedo hacer algún tipo de acción en relación a la meta, a pesar de que la conveniencia no está revelada. Eso es un lugar para la alegría. Es un lugar para alegría porque en esta acción mía yo en realidad hago algo que estoy desconectado del deseo de recibir en algo. Es decir, la alegría es resultado de la importancia. Cuando tengo esa importancia, entonces puedo hacer acciones tanto si dentro de mi razón no están reveladas como algo que está claro o que tengo dudas en relación hacia esto. Si consigo hacer una acción así, como resultado de esto va a llegar la alegría. La pregunta es si la alegría fue la meta por la cual hice la acción, porque si es eso, por lo visto, he hecho una acción que es para otorgar, pero es para poder recibir la alegría. Y también la pregunta es, cuando llega la alegría, ¿qué es lo que hago con esto? Si disfruto de esto y digo, finalmente
¿Puedo dejar la fe por sobre la razón y disfrutar de la alegría? ¿O que uso la alegría como un testimonio de que mi trabajo precisamente durante la ocultación es lo correcto y es lo requerido, y uso esta alegría para esforzarme y dar más fuerza en los amigos, darles contento, darles estado de ánimo, despertarlos, esforzarme más en la meta y en eso? Mujeres de MAC 159. Hola amigos queridos, gracias por la posibilidad de preguntar. Recibir la importancia de la espiritualidad de mi entorno. Mi fuerza es mi decena, y cuando me siento mal voy hacia ellas. Y ustedes dijeron que es como que jugamos como con una pelota, que nos tiramos uno a otro. Pero aquí tenemos un punto importante. Una amiga que tenemos una amiga que ya hace tiempo que no se conecta. Yo pienso en ella, pero en la práctica ya no está. Entonces, ¿qué hacer si el grupo no recibe la importancia necesaria de esa amiga? Sí, pedimos por ella, pero también Rav dijo en una de sus clases que pedir se queda dentro de mí. Lo importante es que salga del corazón. Uno puede hablar por la boca, pero dentro del corazón no va a pasar nada. Entonces, ¿cómo pedir correctamente por esa amiga? Y que de vez en cuando, si ella crea una conexión, que no reciba, no entendí lo que dijo, lo siento, que esto sea de la forma correcta. Asaf, pregunta clara, no nos queda, que tenemos solamente un minuto para responderte. Miren, somos personas adultas y entendemos que el avance espiritual exige de la persona algún tipo de esfuerzo, y hay ascensos y descensos, y hay estados en los que la persona entra. Por supuesto que dentro de la escena debemos continuar y fortalecernos y continuar entregando esta pelota entre nosotros con quien se pueda trabajar. Por supuesto que nos vamos a preocupar por ella. Si se puede invitar a alguna actividad o algún evento y estar continuando en conexión, pero no hay que obligarla. Cada persona se desarrolla de la forma que el Creador le da, y pedir por ella, pero a fin de cuentas nuestro foco, la principal de nuestro foco todo el tiempo es esforzarnos con los que están jugando con nosotros. Digamos, el hecho de que la pelota esté en el aire entre nosotros y ella ahora no nos puede tirar la pelota, está bien, pero no quiere decir que paramos de jugar. Continuamos jugando entre nosotros, y vamos a ver que el Creador sabe lo que hace con cada uno, con cada alma, y también debemos dar lugar para entender que no podemos dominar todo el proceso y todo lo que ocurre con cada uno de nosotros, sino que lo principal es continuar con el juego y con el trabajo y con agrandar la importancia de la espiritualidad con los amigos con los que el Creador me deja trabajar con ellos. Gracias a todos por las preguntas, y gracias también a las preguntas del sistema Arbut, que lamentamos lo que nos conseguimos contestar. Gracias a la participación hemos hecho esto juntos. Anuncio hoy día, y como cada martes entre las 7:30 y las 9 de la noche, vamos a estudiar los escritos de Rabash, clase traducida a todos los idiomas para todos los alumnos de la comunidad de estudiantes. Se pueden unir. Vamos a terminar con una canción. מתחברים אל המקור, בפרו ואקוודור, זורם נהר של אהבה, בין אילת לערבה, ברור שאין עוד מלבדו, בליסבון ובבורדו, בשהותו וגם מיטיב, בניו יורק ותל אביב. Around the world a ray of light is calling people to unite.
igniting all the points inside. Endless love will be our guide, above the place and beyond time. A new humanity will shine, above the place and beyond time. A new humanity will shine. Казахстан, Сибирь и Крым дышат воздухом одним. Устремление едино от Москвы до Сахалина, от Чикаго до Читы, от Литвы до Алматы, от Сиднея до Берлина, от Парижа до Пекина. Around the world, a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide, above the place and beyond time. A new humanity will shine, above the place and beyond time. A new humanity will shine. Miren lo que sucedió en Japón y Kazajstán. Se abren los cielos también en Moscú y Jerusalén. Más ciudades y naciones, más hermanos y uniones. Grandes olas de amor, solo un clic, un corazón. Around the world, a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide, above